Bendito Padre, te damos gracias esta noche, como siempre, con gozo de venir a tu presencia, de tomar de ti, Señor, fortaleza, vida, todo aquello que nos enriquece cada vez que humildemente delante de ti reconocemos que necesitamos, que es una necesidad el estar en tu presencia para que nuestro ser espiritual tome vida, fortaleza y que podamos también nosotros aprender, entender, para edificarnos, para cumplir con nuestro anhelo de presentarnos algún día delante de ti, Señor, sin mancha, sin arruga, porque tú has dado todos los medios para que así sea. Solo necesitamos reconocer nuestra inutilidad, nuestra debilidad delante de ti, Señor, y clamar por tu ayuda, por tu auxilio a través de tu Santo Espíritu, que es nuestro verdadero Maestro. Y así estamos hoy, Señor, queriendo que tú trabajes en nosotros cual buen alfarero. Queremos ser obras dóciles en tus manos, que tú obtengas de nosotros, Señor, algo de lo que estés orgulloso y quieras mostrarlo. Así queremos cada uno de nosotros, por eso estamos aquí, clamando por esa guía, por esa enseñanza, Señor. Y sabemos que tú nos contestarás y lo harás porque clamamos a ti en el nombre precioso y poderoso de nuestro Salvador Cristo Jesús. En ese nombre oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, hoy quiero comentarles que, como ustedes ya lo sabrán, lo habrán notado, a mí no me gusta tratar temas de noticias, de geopolítica, de cosas actuales, aunque en todas ellas tenemos enseñanza, pero hoy quiero comentarles algo y voy a iniciar invitándolos a que en su mente creen ustedes una imagen que les voy a ir yo dirigiendo. Y por último, cuando ya la hayamos creado, que piensen en su interior de qué lugar estamos hablando, de quiénes estamos hablando, de qué se trata este cuadro que yo les voy a dibujar ahora. No me lo van a decir, solamente en su mente ustedes van a tener y después lo van a confrontar y vamos a ver si estaban en lo correcto o no. Quiero hablarles de una situación de guerra, horrible guerra. Nosotros sabemos que nuestro Dios, aunque es un Dios guerrero, lo es solamente forzado por las acciones del enemigo. Pero nosotros somos personas de paz, no hay como encontrar la paz de Dios y permanecer en ella, pero pues a veces por ciertas circunstancias del enemigo que toma control y poder, pues no se consigue la paz y viene la guerra. Entonces quiero comentarles de un ejército, de un país, de un lugar muy poderoso, muy grande, que a la vez pues tiene un ejército grande, poderoso, con experiencia, con armamento de lo mejor, de lo más moderno, que por esa condición de grandeza y de poderío siente que puede tener más de lo que ya tiene. Y entonces invade otro lugar, otro territorio, y a través de ese armamento poderoso va tomando, va avanzando, va poseyendo. Y claro que al paso de ese ejército y por consecuencia de la guerra, todo donde va pasando pues queda arrasado, queda desolado, queda pues en ruina. Aparte de toda esta situación que ya en sí es bastante desagradable,
sabemos que existe también la guerra psicológica, no tan solo la guerra militar, sino la psicológica, donde el poder está en hacer creer el poderoso, al menos fuerte, que no tiene otra salida, que no le queda esperanza, que no va a ser suficiente nada que intente, que aún antes de empezar ellos ya pueden considerarse derrotados, perdidos, que tal vez lo que les conviene es buscar un acuerdo, un arreglo donde aunque salgan perdiendo mucho, pues todavía logren no quedar completamente exterminados y aniquilados. Pero el poderoso y el fuerte, pues casi eso no le interesa. No le interesa porque el que no tiene una cosa como de equilibrio, pues poco puede ofrecer. ¿Por qué haría yo un pacto con alguien o con una nación o con un lugar donde sé que ya está perdido? ¿Qué le voy a ofrecer algo? Al final lo voy a tener todo. Bueno, pues así ese escenario de guerra. No sé si les sea familiar, si se hayan creado esa imagen, si puedan pensar de algún país aparte dentro de esta guerra psicológica. Vemos que aún los que podrían prestar ayuda, ¿saben qué pasa? Se mantienen impávidos, alejados. Muchas veces en la historia esto les ha costado más pérdida, porque lo hemos visto a alguien que empieza a arrasar, invadir, y no le ponen un alto precisamente para evitar muertes, para evitar destrucción, pues sigue y sigue y sigue, y se dan unos escenarios terribles. Entonces, no sé si tengan algo en mente, pero en este momento yo les voy a revelar de qué lugar estamos hablando. Para empezar, les voy a decir que no es del tiempo presente. Estamos hablando de un tiempo antiguo, antes del Señor Jesucristo, más o menos alrededor de los años 700 antes de Cristo. Y el territorio es la tierra de Israel. Sabemos que en los tiempos, ya lo hemos estudiado, del hijo del rey David, del rey Salomón, ese reino se hizo poderosísimo y muy rico. Pero también hemos estudiado cómo después de él vinieron muchos reyes malos, muy pocos reyes buenos, que cuando los reyes eran malos llevaban al país, al reino, a la desgracia, y cuando los reyes eran buenos, el reino prosperaba. Entonces, aquí tenemos en Isaías 8:7, si me hacen favor de darle lectura, una advertencia, no muy comprensible, pero allí estaba. Isaías 8, versículo 7. Dice, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Ajá. Aquí nos lo pone como en un ejemplo de un río, porque sabemos que un río poderoso, desbordado, ya lo hemos visto recientemente, pues arrasa con todo. Y aquí nos dice que ese río, que esas aguas son el reino de Asiria. Esto mismo nos lo hace saber también en Isaías 10:5. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano me he puesto.
en su mano he puesto mi ira. Así es, vemos que esto no es porque el rey no sea poderoso, sino que siendo poderoso Dios lo va a hacer instrumento de un juicio que va a hacer caer sobre su pueblo rebelde. No vamos a dar lectura porque es bastante grande. En Nahum capítulo 2 versículos 3 y 4 vemos más descripción de cómo será ejecutado ese juicio sobre su pueblo y cómo el Señor lo cumple. Primeramente lo cumple sobre el reino del norte, al cual viene Asiria y lo somete completamente, y estamos hablando de 10 tribus, y se las lleva cautivas y las esparce por todo el territorio de Asiria. Y cuando eso está pasando, en el reino del sur de Israel, que el de arriba se llama Judá, perdón, el de arriba se llama Israel y el de abajo se llama, el del sur se llama Judá, está el rey Ezequías iniciando su reino. Y quiero decirles que este rey Ezequías fue catalogado en Segunda de Reyes 18 versículos 3 y 4. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nahustán. Sí, eso lo vimos en alguna otra plática anterior. Aquí lo importante es que nos dice de Ezequías que hizo todo lo recto delante de Dios, ¿sí? Quiero comentarles que el nombre de este rey Ezequías significa el Señor es mi fuerza. De pocos reyes se habla también como de este rey Ezequías, como lo describe aquí en el capítulo 18, que es donde empieza la historia de su reinado, y ahorita lo leímos en los versículos 3 y 4. Entonces vemos que el rey Ezequías gobernaba perfectamente su reino de una manera, aparte de que muy cercana a Dios, siempre consultaba a Dios. En otra porción más adelante dice que Dios siempre estaba con él. Y podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulos 29, no lo vamos a leer, solamente para invitación a que ustedes tengan toda esta historia. Yo les diría que leyeran todo lo del rey Ezequías, es muy interesante. En Segunda de Crónicas, de los capítulos 29 al 32, dice todas las cosas que aparte de lo espiritual, también como gobernante administrado, organizado, cuidadoso, él hizo por su pueblo. Pero entonces él estaba muy feliz cuando el rey de Asiria tomó al reino del norte, y al rey Ezequías también se acercó intimidante y le dijo que le diera, para que no fuera arrasado igual, un tributo en oro y plata. Y el rey Ezequías, lo que yo decía hace rato, pensando en mantener la paz, evitar la guerra, le dio ese tributo. Pero definitivamente el rey de Asiria pues no se iba a conformar con eso, porque él pensaba que podía tener todo ese territorio. Entonces envió capitanes a amenazar a Ezequías, a intimidar a todo el pueblo. Y entonces vemos en el
capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículo 29, cómo también ejerce su propaganda negativa, intimidatoria, amenazante, buscando llenar de temor y de terror a todo el pueblo, porque ahí está la victoria. Nosotros alguna vez que analizábamos a León, vemos que las leonas cazan en silencio, astutamente se esconden y esperan a la presa y atacan. Pero el león, cuando se encuentra con una presa, le ruge, le suelta un rugido que en la selva dicen que se escucha a gran distancia los rugidos de los leones. Y eso es porque esa víctima, al momento que escucha el rugido del león, se paraliza de temor. Y así el enemigo espiritual también busca a través del temor inhabilitarlos. Entonces este rey, bueno, sus capitanes que había mandado el rey, que se llamaba Sennacherib, también lo hacen en este versículo 29. ¿Lo puede leer alguien? Sí. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Así es. Un poquito más, por favor. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Ajá. O sea, aunque él les diga que no se preocupen y aunque les diga que confíen en Dios y que por ese medio se van a salvar, pues no le crean. Entonces, Ezequías, en el capítulo 19, versículo 1, manda a sus hombres sabios a hablar con el profeta Isaías. Y en el versículo 6 nos dice la respuesta que Isaías le da a la consulta de Ezequías, perdón. ¿Alguien me la lee, por favor? En Segunda de Reyes 19:1. 19:6. Ok, dice. Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Le sigo? Al 7. He aquí pondré yo en el espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que su tierra caiga a espada. Así es. Entonces, aquí vemos que le da una respuesta determinante Isaías de parte de Dios al rey Ezequías. Pero cuando vienen de regreso, estos hombres escuchan que ya el rey de Asiria atacó a otros reyes y que los ha exterminado también. En ese capítulo 19, versículo 9, ya no lo vamos a dar lectura a tantos versículos porque son muchos, se los voy a referir y más o menos lo que dice, y los invito a que leamos toda esta historia porque es muy interesante para que nos alcance el tiempo que tenemos. Entonces en el versículo 9 dice que había unos embajadores que escribieron cartas al rey Ezequías diciéndole pues que era por demás que luchara. Cuando estos embajadores o estos representantes llegan con el rey Ezequías, le dan las cartas, él las lee y en el capítulo 14 nos dice que él toma esas cartas en su mano, va a la presencia de Dios y en la presencia de Dios, en su templo, en la casa de Dios le llamaban entonces, las extiende delante de Jehová y le alaba a Dios y a la vez le ruega por esa situación. Ahí él reconoce, sí me gustaría que leyéramos yo creo que el 19, versículo 19. 19. Sí.
Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Así es, porque él reconoce que el poderío del rey, pero aquí es donde le dice, Señor, sálvanos, porque si tú nos salvas, toda la gente va a reconocer que no importa qué tan poderoso sea un rey, tú estás por encima. Y entonces en el versículo 20 le dice Dios y le responde que en lo que le ha pedido lo ha escuchado. Luego en el versículo 29 le dice que le va a dar una señal que abarca de los versículos 30 y 31. Y en el versículo 32, ¿lo leemos por favor? Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Ajá, y el 33. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Así es, aquí le da una respuesta contundente. Ya se la había dado por medio de Isaías, pero vemos que se multiplican los consejos de los adversarios, de los malos, que a lo mejor con buena intención, porque ellos ya lo habían sufrido, pero pues no conociendo el poder de Dios, le dicen, no, es por demás que tú te enfrentes al rey. Entonces Dios le confirma y le da toda una revelación y le dice, no va a entrar a esta ciudad. No van a caer flechas dentro de esta ciudad. No va a haber escudo y no va a haber forma de que le eleve su bandera de he vencido y he tomado este lugar. ¿Por qué? Simplemente porque yo voy a amparar a Jerusalén. Están hablando donde el rey estaba en Jerusalén. Ya todas las demás ciudades de los alrededores habían sido tomadas. Entonces viene lo más impresionante, porque aquí vamos a aprender nosotros dos cosas. La primera, la acción de Ezequías. Ezequías ya tenía hasta escritos, yo tenía hasta escrito, declarado por otros testigos de otros reinos. La cuestión está así y se la mandaron por escrito. Pero el rey, ¿qué hace? Busca a Dios y le muestra, aquí tengo estas cartas, aquí tengo estos escritos. Y aparte yo sé, lo he visto, el poder que el rey tiene, cómo arrasa, cómo destruye todo. Pero si tú nos salvas, si tú nos auxilias, la gente va a saber que aún con todo ese poder y toda esa gloria, no hay nadie que pueda contra ti ni contra lo que tú dices. Ese es el paso número 1 que nosotros debemos de aprender. No importa todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, nosotros sabemos qué clase de Dios tenemos. Y cuando clamemos a Él, claro que queremos recibir su bendición, recibir lo que estamos pidiendo, nuestra salvación, nuestra ayuda, nuestro auxilio. Pero pues nosotros al final también debemos estar dispuestos a morir por causa de Él y de nuestro testimonio, si es que eso es lo necesario. Pero si Dios nos auxilia, nos libra, ¿qué es lo que va a pasar? El nombre de Dios va a ser exaltado. Debemos proclamar sus grandezas. Y entonces, lo increíble, ya algunos ya lo vieron porque están viendo su Biblia, pero antes de esto, si yo les hubiera preguntado, ¿de qué forma podría una ciudad librarse en estas circunstancias? Quizá no cabe en nuestra mente, y de hecho ahorita vamos a tener que imaginar un poco, porque vamos a leer lo que dice el versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos.
cuerpos muertos, así es. Y les dije, vamos a tener que usar la imaginación porque en otros casos se nos dice qué pasa. Se confundieron y unos y a otros se espadearon. Vino como en el caso del ángel de la muerte que ataca a los primogénitos en Egipto. Por la noche se extiende ese como tinieblas que van escogiendo y seleccionando y matando a todos los primogénitos. Aquí no se nos dice. E históricamente esto está respaldado. Hay escritos, hay tablillas de esas donde escribían los asirios en barro que relatan las victorias del rey Senequerib y que va a ese pueblo y como las partes que él controla y que llega hasta Jerusalén y se regresa. Como el rey no se va a hacer mala propaganda, no va a decir, me mataron a todos mis soldados y me tuve que regresar con la cola entre las patas, pues no dice nada, pero dice que llegó hasta Jerusalén, la sitió y que se regresó sin haberla podido gobernar ni poseer. No dice cómo. Y un historiador de esos antiguos, que según levantaban crónicas de los hechos, escribió que había sido debido a una plaga de ratas en la noche. Pero pues yo digo, imagínate, pues como para que una plaga de ratas se coma a 185,000 soldados o su armamento, a lo mejor no los mató, bueno, que aquí dice que eran los cuerpos muertos. Entonces, pues no, pero también algo tuvieron ahí que justificar, pero ese hecho históricamente está respaldado. Nosotros que tenemos la palabra más eficaz y verdadera aquí, nos dice cómo fue. El ángel de Jehová, o sea, por parte de Dios, algo vino y les aconteció que no sabemos qué fue, y el caso es que el resultado en la mañana, los 185,000 soldados estaban todos muertos. Y entonces el rey tuvo que regresar a su tierra sin haber podido poseer este lugar. Y el rey Ezequías siguió gobernando y tuvo una vida muy buena y un reinado muy bueno, hasta que en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, pues empiezan a pasar una serie de eventos que les recomiendo que los lean para que sepan el desenlace de la vida de Ezequías. Pero aquí, pues ya han quedado muy claras las dos enseñanzas para nosotros. Número uno, que sin importar lo que veamos, escuchemos, nos digan, sintamos, porque claro que ver ese ejército te debe de infundir temor, claro que debe de hacerte preocupación, pero tú confías en lo que sabes de tu Dios. Y segundo, la respuesta de Dios va a ser algo que ni esperas, que tal vez ni te vas a enterar cómo sucedió, como en este caso. No nos importa, ni al rey le importó de que se murieron. Él simplemente dijo, yo tenía un asedio y ya no lo tengo más. Y eso que pasó en aquel tiempo es una realidad para nosotros, porque la guerra sigue, porque el asedio sigue, porque el enemigo sigue usando el temor en nuestra contra, porque el Dios que tenemos es el mismo y dice que nosotros tenemos más poder que aquellos sacerdotes, que aquellos profetas, que el mismo Señor Jesucristo en su ministerio. Entonces lo único que tenemos es que conformarnos a esa palabra, creerla, hacerla una verdad en nuestra vida. Y vamos a despedirnos y los invito a que terminen y lean toda esta historia que está muy interesante. Precioso Padre, gracias porque nos quedamos maravillados siempre que escuchamos estas historias donde reconocemos que no podemos comprender qué fue lo que sucedió, solo que tú escuchas el ruego de tus hijos, que tú lo atiendes, que tú das soluciones inesperadas, pero que en tu mano está el poder, que lo que tú abres nadie lo puede cerrar y lo que tú cierras nadie lo puede abrir. Y a esas promesas, Señor, nosotros nos hacemos beneficiarios de ellas, las recibimos todas y en cualquier pena que estemos pasando en nuestra vida declaramos,
esa misericordia que tú tienes para con tus hijos. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.